Bueno, lo de Venezuela es un auténtico culebrón y la última en sumarse ha sido María Corina Machado, que en su cruzada contra el régimen de Maduro ha hecho unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie porque anticipan una posible caída de Maduro, ¿no? Sí, María Corina Machado ha afirmado con contundencia que estamos listos para tomar el control. En un foro internacional pasó a explicar que tras más de 50 meses de aislamiento político, su movimiento y la sociedad venezolana han preparado el terreno para asumir el poder legítimamente. Ha añadido que el fin del régimen de Nicolás Maduro es inminente y con negociación o sin negociación, Maduro va a salir del poder. Esto lo ha dicho asegurando que están en una cuenta regresiva para una transición pacífica hacia la democracia. Y como siempre, María Corina Machado ha tenido unas palabras para las Fuerzas Armadas, a las que ha instado para definir su postura frente al régimen de Nicolás Maduro, subrayando que la neutralidad ya no es una opción. Eso que dice... ¿cómo se llama este grupo? Sonso Faguirre, de no me posiciono. Bueno, pues lo mismo dice ahora María Corina Machado, advirtiendo que la historia será implacable con quienes se mantengan al margen de esta cuestión. Vaya. Por otro lado, ha dicho también que tienen las fuerzas y todos los planes definidos para tomar el poder, incluidas las acciones, a mí esto me llama mucho la atención, incluidas las acciones que se tienen que llevar en las primeras horas, una vez caiga Maduro, y en los primeros 100 días después de que este caiga. Bueno, esto suena a telefonazo con Washington de primera, ¿no? Esto de los 100 días y... Sí, igual posiblemente... Hombre, entiendo que María Corina Machado se habrá dejado asesorar por... Bueno, por la gente de Washington y políticos afines. Mientras todo esto ocurre, el USS Gerald Ford, el portaaviones más avanzado del mundo, se dirige hacia Venezuela desde el Mediterráneo. Por la estela que deja en el mar y los datos disponibles, todo apunta a que el Gerald Ford ha dejado atrás su escolta y navega a toda máquina hacia la base naval de Rota en España, donde lo esperan los destructores Mahan y el USS Churchill, ya reabastecidos y listos para reagruparse. Una vez lleguen a Rota y partan rumbo al Atlántico, el siguiente destino ya será el Caribe. No sabemos aún si realmente Estados Unidos está esperando la llegada del portaaviones para empezar las hostilidades o si esto es solo una maniobra de decepción, es decir, de engaño, de distracción para aprovechar el factor sorpresa antes de la llegada del coloso estadounidense. Por cierto, hacemos un llamamiento desde aquí a toda la gente que viva sobre todo en la provincia de Cádiz, ¿no? Van a ver pasar el USS Gerald Ford, a ver si les pueden sacar unas fotos y hacérnoslas llegar, bien sea por Instagram, por Twitter o lo que sea, pero estaría guay, ¿no? Que documentar siempre eventos geopolíticos es algo que nos gusta, sí, a mí nos gusta mucho. Yo siempre cuento que cuando fui a Tarifa, ¿no?, de vacaciones, me alucinó lo realmente estrecho que es el estrecho de Gibraltar. O sea, de repente digo, ¿y qué será eso que hay delante? Y de repente digo, un momento, ¿no será eso Marruecos? ¿Estoy delante de África? ¿Es eso África? Y efectivamente era África. Digo, pues, todo lo que pase por aquí se ve perfectamente. O sea, a simple vista, vamos, solo hay que mirar al mar. Así que si alguien ve al USS Gerald Ford, por favor, que nos envíe una foto de regalo. No sé cuándo pasará, pero tenemos que hacer más llamamientos a este tipo de cosas, a que la gente nos envíe material cosas de archivo eso estaría de sus bien. respectivos países, porque hay cosas muy chulas, o sea, de manifestaciones, de protestas que la gente acuda, o de, bueno, de todo lo que eso de todo es. Lo que pueda podemos ser hacer histórico. ahí para el anzuelo y tal, Uy, meter bien. como también una parte de lo que nos habéis enviado, ¿sabes? Como los del tiempo cuando... Y nos envía María Eugenia desde... Galicia, este precioso atardecer. Oye, pues eso deberíamos de ponerle incluso una etiqueta para buscarlo luego bien por el anzuelo, porque lo tendrán que mandar al correo o algo. ¿Cómo funciona? Bueno, que nos lo envíen al correo electrónico contacto.memoriasdepez@gmail.com o si no, que nos lo envíen por Twitter o por Instagram, que por ahí sí que lo solemos leer. Venga. Es verdad que por Instagram yo leo todo. Lo que pasa que es que, claro, hay muchos mensajes y no siempre los contesto porque es que si no, no haría otra cosa. Pero leerlo leo. Entonces, bueno, que lo sepáis y si nos enviáis cosas chulas, las ponemos. Bueno, vamos a dejar Venezuela, vamos a irnos a Pokrovsk, en Ucrania, porque allí las cosas, como sabemos, están bastante mal para los de Zelensky. Y bueno, está ya Rusia muy metida en la ciudad y han ido la creme de las Fuerzas Armadas
militares de las Fuerzas Armadas ucranianas a dirigir en persona la operación. Así es. Los mandos ucranianos, Kirilo Budanov, que es jefe de la inteligencia militar ucraniana, y Oleksandr Sidirsky, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dirigen personalmente las operaciones en Pokrovsk ante el peligro de que la ciudad caiga y la zona se convierta en una trampa mortal para el ejército ucraniano. Sí, es que la situación en Pokrovsk se ha deteriorado mucho en los últimos días para Ucrania. Las tropas rusas ya combaten dentro de la ciudad y aunque el frente es poroso y resulta difícil trazar una línea de control, se sabe que al menos un batallón ruso, que es entre 200 y 300 hombres, ha logrado penetrar en el núcleo urbano. Está sobre todo compuesto por unidades DRG, de reconocimiento rusas. Kiev enfrenta serios problemas de suministro y evacuación, lo que deja a sus unidades de vanguardia en una posición casi insostenible. Incluso las fuentes más favorables a Ucrania reconocen que la ciudad está prácticamente perdida. Rusia ha desplegado unos 11.000 soldados para rodear Pokrovsk, apoyados por grupos de infiltración que avanzan desde el norte y el noroeste, pero el total... Perdón, ¿he dicho el noreste o el noroeste? ¿Qué he dicho? Desde el noroeste avanzan. Noroeste. Pero el total de fuerzas concentradas en la zona sería mucho mayor, aproximadamente unos 27.000 efectivos, más de un centenar de tanques, cientos de blindados y una potente artillería que mantiene a las defensas de Ucrania bajo un fuego constante. Aún así, Moscú, como viene siendo habitual en este tipo de batallas, no ha cerrado completamente el cerco, ¿no? Y esto no es una cuestión de incapacidad, sino más bien de estrategia. Y es que tras la sangrienta experiencia del asedio en Mariupol en 2022, que costó miles de bajas y meses de retraso operativo, pues Rusia ha cambiado de táctica. En lugar de envolver por completo una ciudad y lanzarse a combates casa por casa, aunque bueno, esto sí que lo hace realmente, pero no trata de cerrar el cerco de la ciudad, ¿no? Lo que hace es semi-encerrar. Siempre les dan como una vía de escape a las tropas ucranianas y para golpear esta vía de escape con artillería y drones, ¿no? La idea no es tanto que los soldados ucranianos se queden luchando hasta el final, sino que se puedan retirar con muchas bajas para que luego las tropas rusas no se vean en esa obligación que desgasta tanto de acabar con las fuerzas ucranianas que luchan a muerte antes de rendirse, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea de esto es poder ir tomando territorio con el menor número de pérdidas posibles y sin comprometer excesivos recursos. Y luego para Ucrania esto también está bien, porque lo que logra es evitar aniquilaciones totales que sobre todo suponen un gran desgaste psicológico, ¿no? Una bajada de la moral de la tropa. Así que bueno, esto es lo que está ocurriendo. Lo mismo que hemos visto en Avdiivka, lo mismo que vimos en Bakhmut, ahora se está viendo en Pokrovsk. Siempre un semicerco para permitir a las tropas ucranianas retirarse. Y luego también a veces lo que hace tanto Ucrania como Rusia es hacen estos semicercos, entonces el ejército que está siendo semicercado va metiendo recursos, va metiendo refuerzos en la zona para que no se complete el cerco y de esa manera también pues se les va desgastando mucho. Desgastas mucho más, pero no tienes tantas bajas al final por ninguno de los dos lados, ¿no? Eso es. Al final se evita el desastre, vamos a decir. Bueno, vámonos a México. ¿Por qué? No solemos hablar mucho de México últimamente, pero es que ha habido una muerte tremendamente importante y eso ha provocado que la paciencia de mucha gente en Michoacán haya llegado a un punto de no retorno. Pues sí, tú lo has dicho, en el estado mexicano de Michoacán, cientos de personas se han manifestado frente al Palacio de Gobierno en Morelia para exigir justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo, ¿vale? Carlos Manzo, no confundir con Carlos Mazón. Sí, luego hablamos de él, por cierto. Vamos a contar esta noticia. El sábado, durante una celebración multitudinaria en la plaza principal de Uruapan, el alcalde, Carlos Manzo, fue atacado a tiros frente a cientos de vecinos. Murió minutos después en el hospital y el gobierno federal informó que uno de los agresores fue abatido y otros dos detenidos. Manzo, que es un alcalde independiente, era conocido por denunciar públicamente la presión del crimen organizado en la región y exigir más apoyo a los gobiernos estatal y federal. En los últimos meses había alertado de la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación y de los Viagras, que son los dos grupos que se disputan ahora mismo el control del territorio. Dijo que no quiero ser otro más de los ejecutados. Bueno, pues al final lo ha acabado siendo, lamentablemente. Y bueno, pues sonaba incluso con que, bueno, estaba cogiendo mucha fama este señor, Carlos Manzo, y se decía que en el futuro incluso le podía disputar el puesto a Claudia Sheinbaum. Un presidenciable, ¿no? Claro, ¿Sí? Tenía un discurso muy, muy, muy potente contra
De hecho, criticaba mucho a la propia Sheinbaum por lo que él decía que era, abandonar estos pueblos controlados por el narcotráfico. Sí, los manifestantes reclaman una investigación clara y denuncian la falta de seguridad en el estado, donde la violencia de los grupos criminales pues sigue siendo un problema muy grave. Durante la protesta, los ciudadanos pidieron al gobernador, a Alfredo Ramírez Bedoya, medidas más contundentes contra la inseguridad y la impunidad. De hecho, esta mañana han asaltado la sede del gobierno de michoacano. Y bueno, pues este asesinato de Manzo se suma a una larga lista de ataques contra líderes sociales y líderes políticos en la región, lo que evidentemente genera un clima de indignación muy grande en un México que ya está castigado por la inseguridad. Lo que siempre decimos es el gran problema que tiene México y es lo que en última instancia más limita su desarrollo, ¿no? Esa inseguridad tanto física como jurídica y esa corrupción que el narcotráfico ha llevado a todos los estamentos del Estado, empezando por la policía, siguiendo por el gobierno central, por multitudes de ayuntamientos, por multitudes de estados. Hay mucha gente que está comprada absolutamente por el narco. Por cierto, íbamos a decir que, comentar un poco por encima, ¿no? Lo de Mazón. Sí, la verdad es que yo, he leído el titular y ha cambiado 2 veces. Primero que iba a declarar y luego lo último que he leído es que ha dimitido. No he leído más porque suficiente que tenemos con leer visto, todo lo que leemos. Lo que ha ocurrido es que, Carlos Mazón, para el que no lo sepa, es el equivalente al gobernador, ¿no? En México de la Comunidad Valenciana. Aquí en España es el presidente de la Comunidad Autónoma de la Comunidad Valenciana. Y básicamente, pues desde lo de la Dana, que no se sabe muy bien dónde estuvo, ha cambiado un montón de veces la versión, pues todo el mundo exigía su dimisión. Protagonizó el otro día en el funeral de... Bueno, en el funeral no, perdón. En el homenaje en el homenaje a las víctimas de la Dana se le llegó a abuchear de una forma, totalmente avergonzante. Las propias familias. Las propias familias, sí. Bueno, pues que por dejación de funciones, básicamente, ¿no? Es por lo que se le acusa a Mazón. Y hoy iba a hablar la periodista con la que estuvo mientras pasaba todo el tema de la Dana y con la que estuvo ahí, pues que no se sabe muy bien lo que pasó, ¿no? Entonces, hoy iba a declarar como testigo esta señora, y se le exigía decir la verdad porque era un juicio. Entonces, ante lo que se podía venir, ha decidido él mismo dimitir, diciendo que la presión era insoportable, pero realmente dimite como presidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, pero no deja ni su puesto como diputado, ni convoca elecciones. Deja en manos del PP y Vox, que son las fuerzas que hacen mayoría en el Parlamento, deja en manos de ellos el de asignar un nuevo presidente. Así que esas tenemos, Mazón. Pero al menos habrá gente que esté satisfecha con que deje de ser el presidente de los valencianos. La verdad que la chulería y la desfachatez con la que se ha comportado en estos meses absolutamente terrible, es absolutamente punible. Fatal. Bueno, por cierto, cantaba boleros antes. No sé si lo viste eso alguna vez. No. ¿No? Tenía un grupo de boleros. No lo sabía. Mazón tiene en YouTube, hay vídeos de él cantando boleros. Vaya, pues nada. No le habría prestado mucha atención a la historia de Mazón, la verdad. No me parece un personaje muy interesante. No se llama mucho la atención. Bueno, nos vamos a África. Tenemos en África muchas cositas que comentar porque está últimamente África... Bueno, para el que no lo sepa, hemos subido a Memorias de Pez, aprovechando que ha habido tanta desinformación con el tema en la última semana, hemos subido un vídeo a Memorias de Pez en el que resumimos todo el conflicto de Sudán y nos metemos en el debate del genocidio, del supuesto genocidio que hay contra los cristianos en el país. Entonces, para el que quiera saberlo todo pormenorizado, allí tenéis un vídeo recientemente subido, tan reciente como ayer. Y, no obstante, nosotros vamos a contar un poco también, aquí lo vamos a resumir. Vale, si te parece, como tenemos varias noticias de África, vamos a empezar por Mali. Venga, vale, luego vamos con Sudán entonces. Pues mira, en Mali, en concreto en Bamako, que es la capital, ahora mismo se está dando una crisis total, y es que allí los grupos yihadistas del Jenim, que ya hemos hablado muchas veces de ellos, provienen de los barbudos más extremistas. Los barbudos más extremistas. Pues han bloqueado las principales rutas por las que llega el combustible al país y han dejado a la ciudad absolutamente paralizada. No hay gasolina, los precios han disparado y los cortes de luz se están multiplicando. Y el Jenim ahora ha cambiado de táctica, ¿no? Porque en lugar de hacer ataques directos, pues lo que ha hecho es cerrar el paso de camiones cisternas que abastecen la capital. Para mí esto me parece
muy, 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 muy grave. Es muy Apenas complicado. se le está prestando atención en Occidente, cuando posiblemente que un grupo yihadista tan, tan, tan extremista se haga con los mandos de un país que no está tan lejos de Europa, Ujú. es, bueno, tarde o temprano, ese extremismo va a acabar llegando Y aquí que de una además manera u es otra. probable que el efecto sea dominó, porque recordamos que ese país está rodeado de otros 2 o 3 países que pueden sufrir el mismo destino. Seguir lo mismo. Veremos si Occidente hace algo, pero como ahora mismo las juntas militares que dominan esos países y que no están pudiendo hacer nada para controlar a este grupo de barbudos, pues lo tenemos complicado, porque con el grupo Wagner no les está sirviendo. Y claro, sabemos que los occidentales no son bienvenidos en estos 3 países. Por tanto, ¿qué se puede hacer? Es complicado, ¿no? Bueno, las consecuencias del bloqueo por parte del Jenim, nunca sé si llamarlos Jenim, Jotanim, ya estoy igual. Genim, bueno, Jenim me gusta cómo suena. Bueno, las consecuencias del bloqueo son visibles en las calles. Hay colas interminables en las gasolineras, mercados medio vacíos y hospitales que racionan incluso la electricidad y los medicamentos. Las escuelas permanecen cerradas y los precios de los alimentos han subido hasta un 500%. El gobierno militar del coronel Assimi Goïta, que tomó el poder prometiendo recuperar la seguridad, está a día de hoy desbordado. Y tras romper con Francia y acercarse a Rusia, esperaba estabilizar el país con apoyo de mercenarios del grupo Wagner, pero la violencia se ha extendido más que nunca. Y esta situación genera pues mucha preocupación dentro y fuera del país. Sin combustible, Bamako corre el riesgo de un colapso económico y social. Y bueno, recordamos que la ONU ya se retiró del país y los aliados europeos también se marcharon, dejando a Mali cada vez más aislado. Sin disparar un solo tiro, los yihadistas han conseguido pues lo que parecía difícil, que es asfixiar a la capital y poner en duda la capacidad del Estado para controlar su propio territorio. Sí, al final la situación de inseguridad en el Sahel, ¿no? Es, a día de hoy es de extrema vulnerabilidad, con el riesgo que si Mali cae, ¿no? Es un poco lo que decía David, que pues Burkina Faso y Níger podrían ir perfectamente detrás. Y claro, y si eso ocurre, la probabilidad de un gran emirato salafista a la imagen y semejanza de lo que había en Siria e Irak, pues no es nada descartable. Y todo ello pues tiene consecuencias muy fuertes, especialmente para esos países africanos, para los vecinos, pues podemos hablar del sur de Argelia, del sur de Marruecos, el norte de África, y al final para Europa también, porque luego la crisis de la migración se vería todavía más acrecentada probablemente. Efectivamente. Luego, ese es un tema que es verdad que yo no había sacado, porque yo cuando me refería que es una amenaza para Europa me refería a la posible infiltración de elementos terroristas, pero lo que dices tú también es verdad, es que puede haber un verdadero éxodo de esos países hacia Europa, creando una gran crisis migratoria, ¿no? Bueno, pero no es lo único que pasa en África, ¿no, David? No es lo único, no es lo único. En los últimos días han también crecido las denuncias, especialmente desde sectores conservadores de Estados Unidos. Yo te he visto muy activo últimamente con estas polémicas en Twitter. Sí, porque es que hay muchos políticos de primera fila que, bien porque no lo saben o bien porque deciden mentir, están hablando de cosas que no son así. ¿Y qué son esas cosas? Ahí... Pues hablan de un supuesto genocidio contra los cristianos, en concreto en Nigeria y en Sudán. La cuestión es que en ambos países los ataques de grupos armados yihadistas han golpeado duramente a comunidades cristianas, pero también a musulmanas y otras minorías. En Nigeria los enfrentamientos entre los pastores fulani, los grupos extremistas y esto en aldeas del norte, pues han dejado muchos muertos. Pero luego también tenemos Sudán. En Nigeria es verdad que es donde sí hay una persecución mayor de los cristianos por parte de elementos, por ejemplo, de Boko Haram, ¿no? De también, pues, de grupos de barbudos tremendamente extremistas que no toleran, ¿no? a los cristianos. Pero vamos, no toleran a los cristianos y a cualquiera que no piense exactamente como ellos, ¿no? Vale. Y en cambio en Sudán, aquí ya sí que lo del tema de los cristianos es completamente diferente. No tiene nada que ver. Nada que ver, porque lo que está ocurriendo son matanzas indiscriminadas de las RSF, que son árabes musulmanes, contra grupos sedentarios, ¿no? Que apoyan, vamos a decir, al gobierno de Sudán, que realmente también son musulmanes en su mayoría. Por tanto, estamos hablando de un conflicto de musulmanes contra musulmanes. ¿Que ha podido haber matanzas en Sudán en aldeas cristianas? Sí. Pero que hay una persecución a los cristianos por generalizada y que se les busca por ser cristianos, no, realmente no es así. Es un conflicto que es realmente político,
es un grupo, es una guerra entre dos facciones militares y en las que en medio de esas dos facciones militares hay una de esas facciones que está sobre todo atacando a un grupo étnico concreto que también es musulmán. Efectivamente. Lo único que ha podido ya, eso indudablemente sería un genocidio, pero entiendo que igual la confusión viene de la guerra civil que hubo en Sudán antes de separarse, ¿no? Y que en Sudán del Sur sí que había esa población de cristianos animistas. En el año 2011 es cuando acaba precisamente esa guerra entre Sudán y los independentistas de Sudán del Sur. Y ahí sí que teníamos un conflicto. Un conflicto religioso. Un conflicto religioso entre Sudán del Sur, de mayoría cristiana, y Sudán, de mayoría musulmana. Y luego podemos también tener un conflicto étnico que había a los principios de los 2000, que había entre árabes y lo que se llaman africanos, que realmente, pues bueno, son... Físicamente realmente se parecen, no hay mucha diferencia, pero bueno, se les llama a unos árabes y a otros se les llama africanos. Y un grupo que es mucho más multi... Eso es. Y que también son ambos de mayoría musulmana, ¿no? En caso, bueno, puede haber esa confusión, o también puede haber en cuanto vemos matanzas, asumimos que son de cristianos y ni nos paramos a preguntar. Yo creo que también con todo esto ha habido un intento de utilizar como el hecho de lo que está ocurriendo en Sudán y llamarlo genocidio, y esto que ha venido realmente de Estados Unidos, para equipararlo con el genocidio. Vamos, yo lo he visto en muchos casos, equipararlo con el genocidio de Israel a Palestina, ¿no? Me alucina que haya, ¿no? Que ahora haya una corriente exigiendo a los que denunciaban el genocidio de Gaza que denuncien la situación de los cristianos cuando no hay una situación de los cristianos. Claro. Pero parece que esa gente que le importa tanto la situación de los cristianos, en cuanto les dices que no es un genocidio de cristianos, pierden el interés en el genocidio que haya en Sudán. Absolutamente. O sea, cuando es una catástrofe humanitaria que la ONU sí que ha señalado, una de las, quizás la catástrofe humanitaria más grande de este año, 2025, junto con el genocidio palestino, y que no es que la gente esté callada, igual es que hay algunos medios que están callados con este tema, pero... Lo que me da un poco asco de este tema es que realmente todo esto se utilice con fines políticos. Es decir, si denuncias un genocidio o no lo denuncias, si este sí, este no, si este lo denuncio, pero realmente lo que quiero decir es que el genocidio es de una manera que no es. O sea, todo eso que simplemente se hace para ganar discursos políticos en clave interna, ¿no? Entonces me parece muy triste y muy mezquino hacer eso. Pero es una triste realidad que al final los medios acaban funcionando un poco así, en base a lo que quieren las potencias, y si no hay incentivos estratégicos para ninguna de las grandes potencias, pues no se habla de las cosas. Total, pero bueno, y por eso nosotros queremos ocupar ese espacio de explicar realmente las cosas desde un punto de vista objetivo y decir, ¿no? Efectivamente, lo que están haciendo las RSF son limpiezas étnicas, están haciendo auténticas matanzas, y lo que está pasando en Nigeria contra la minoría cristiana que sobre todo vive, ¿no?, en el noreste del país, pues también hay que explicarlo, pero hay que explicarlo como es y sin intentar ganar una lucha política interna dentro de tu país. No sé, me parece, no me gusta eso, no me gusta en general. Bueno, aparte de Mali, Sudán, tenemos Tanzania también. Sí, recordamos, es una cosa muy rápida, realmente comentar la situación, porque ya hablamos de Tanzania el otro día. Ya sabéis que allí hubo unas elecciones un poco, bueno... Como decía Ozuna... El farsante, ¿no? Bastante farsante, el farsante, ¿no? Y allí la tensión todavía no ha disminuido. La presidencia, Samia Suluhu Hassan, fue declarada ganadora con un 97,6% de los votos. Todavía no gana a Paul Kagame, no, que creo Paul que era Kagame, un 98, sí, pero bueno. Imbatido, ¿eh? Imbatido. Y allí la cosa sigue mal. A día de hoy, aún la policía mantiene ese toque de queda que comentábamos, y el país vive con un internet intermitente y con una fuerte presencia militar en las calles. Sí, ¿y qué te parece si aparte de, ya hemos tocado como los 3 temas más importantes que ahora mismo están ocurriendo en África, bueno, nos falta igual el del Sáhara Occidental, pero ¿qué te parece si hacemos también un repasito a
todas las cosas que están pasando en África, nada, de una a dos frases, y tocamos también la actualidad del resto de países. Venga, pues vamos así un poco de norte a sur, de lo que nos acordamos, que seguro que hay cosas que están pasando en todos los países pasan cosas, ¿no? Pero... Correcto, ¿no? Por un lado, en el norte de África tenemos a Marruecos y Argelia. Marruecos con las protestas de la generación Z, que ha estado más activa que nunca. Y luego con ese conflicto más bien de guerra fría que hay entre Marruecos y Argelia, con la frontera cerrada, con el gasoducto cerrado y que ahí sigue, ¿no? Están de enhorabuena también porque, bueno, luego vamos a contar un poco la noticia sobre el plan del Sáhara. Parece que se van a llevar el gato al agua, era algo que era más o menos previsible, pero luego lo contamos también. ¿Qué más? Vale. Bueno, cuéntalo ahora, ya sí que estamos hablando de esto, ¿no? Es que, bueno, venga, lo contamos, pero lo que pasa es que lo tenía preparado para contar un poquito más en longitud. Vale, entonces, vale, seguimos con el repaso. Seguimos con el repasito. Venga, vale. ¿Qué más tenemos? A ver, Túnez, Libia. Bueno, sigue Libia de facto dividido en dos. Por un lado, las tropas del general Haftar, apoyadas por Egipto y por Rusia, contra el gobierno de Trípoli, ¿no? Que realmente está apoyado más bien por Turquía. Luego Egipto, que ahora mismo está muy picado con Etiopía. Y hablábamos también el otro día, ¿no? En general, de ese cuerno de África, donde también está, por cierto, Sudán y una Etiopía que, por cierto, una Etiopía que las fuerzas del Tigray han comentado que están listas para reanudar la guerra contra el gobierno de Etiopía. Así que puede que vuelva a haber lío también en el Tigray. Y ojito con Eritrea, ¿eh? Ya sabemos comentábamos que también el otro día, justo. Etiopía quiere ganar una salida al mar, como sea, al Mar Rojo. Y Eritrea o Somalilandia pueden ser sus principales bazas en este caso. Me acabo de acordar que tenemos también un vídeo pendiente muy chulo sobre la guerra del agua, donde Etiopía es un país que, vamos, o sea, sale el primerito de todos. Sí. ¿Qué más nos queda por ahí? El Sahel, que ya lo hemos comentado. El Sahel hemos comentado bastante. Junto con Nigeria, el Chad también, que siempre está por ahí. República Centroafricana, que por ahí está llegando mucho apoyo a las RSF en Sudán, a través de Rusia. Teníamos las protestas de Madagascar, que han descabezado al gobierno en las últimas semanas. Ojo, es que hay bastantes cosas. Y el Congo y Ruanda, que también han tenido un año muy, muy complicado. Parece que han tenido esos acuerdos, pero por ahí sigue todavía el M23, en Kivu del Norte, ¿no? Sí. Es que eso es no parar África ahora mismo. La verdad que sí. Y luego a mí me llama mucho la atención la figura de Nigeria, que si bien todavía es un estado en el que hay, como en toda África, mucha corrupción, es un estado que ni siquiera es capaz, ¿no?, de mantener su propio territorio, me llama mucho la atención el tema de, bueno, pues de que es una gran potencia realmente, tiene petróleo, tiene gas, tiene una fuerza demográfica tremenda, su población sigue creciendo. Y realmente, si Nigeria se pusiera las pilas, podría ser una auténtica potencia regional. Una Nigeria, por cierto, que se ha hablado mucho en el día de ayer porque Trump, Marco Rubio, se me ha ido el nombre, vicepresidente JD Vance, han dicho, ¿no? Han salido a hablar ayer de este tema de las matanzas de cristianos en Nigeria. Y ha dicho Estados Unidos que o Nigeria hace algo por parar esto, o Estados Unidos interviene. O Estados Unidos intervendrá, militarmente. Y el gobierno de Nigeria ha dicho, no, si nosotros encantados de que nos ayudéis. Bueno, a ver, respetar nuestra soberanía, pero nosotros encantados, por favor, venid aquí y péguense vosotros con estos señores. Qué distinto el mundo en el que estamos entrando en estos últimos años. La verdad que sí. Bueno. ¿Quieres que hablemos de lo del Sáhara Occidental? Quería comentar, sí. Pues lo que ha ocurrido es que la ONU... No hemos hablado de Camerún, también tenía... Bueno, hablamos el otro día también. Por eso, que pues Camerún también hay lío. Es que si nos ponemos a hablar, no sí, acabamos. Es verdad. Está la cosa muy complicada por ese continente. Bueno, respecto al Sáhara, parece que la ONU respalda el plan marroquí y se va a renovar la misión. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó este viernes una resolución que podría redefinir el rumbo del conflicto del Sáhara Occidental, con 11 votos a favor, 3 abstenciones, entre ellas las de Rusia y China, y la ausencia de Argelia. Pues el órgano acabó dando luz verde a ese texto que ya comentábamos el jueves, que fue presentado por Estados Unidos y que al final lo que va a hacer es extender por un año el mandato de la misión y de forma implícita pues reforzar el respaldo internacional al plan de autonomía que había traído a la mesa Marruecos. Sí, la resolución que prorroga la misión hasta el 31 de octubre de 2026 insta a mantener las negociaciones sin condiciones previas y sitúa la iniciativa marroquí como base principal para avanzar hacia una solución política.
llama la atención, ¿no? Que tanto Rusia como China se hayan abstenido y no hayan votado en contra, no lo hayan vetado. Bueno, aunque el documento también menciona el principio de autodeterminación del pueblo saharaui, el énfasis en la propuesta de Rabat marca un giro muy importante en el tono pro-marroquí con el que se aborda esta cuestión. Pues sí, porque al final se trata del mayor apoyo institucional de la ONU hasta ahora al planteamiento de Marruecos, que ya sabéis que está respaldado por Washington y al final por España y por una buena parte de la Unión Europea, que consideran este plan de autonomía como la vía más realista y viable para poner fin a décadas de bloqueo diplomático. O sea, están apostando aquí un poco por la realpolitik, Exacto, más bien es lo que estamos viendo últimamente sí, en prácticamente todos los lugares. Bueno, el texto, sin embargo, deja un sabor amargo entre quienes defienden la celebración de un referéndum de independencia. Para ellos, la resolución diluye el compromiso histórico de la ONU con la descolonización del territorio y deja en el aire el derecho de los saharauis a decidir sobre su futuro. Y es que es verdad, la verdad. Pero, claro, es que el problema del referéndum es que ha pasado tanto tiempo y hay tantos marroquíes en el Sáhara Occidental que es que incluso si hay un referéndum o limitan el censo a la población saharaui o lo van a tener muy pero que muy complicado. Bueno, pues hasta aquí las noticias sobre geopolítica. Y me ha gustado hoy, ¿eh? ¿Te ha gustado? Sí, hemos traído noticias que no las suele dar, que no se suelen dar en muchos medios de comunicación y eso me gusta. Eso es verdad. Y creo que ha quedado bastante dinámica porque hemos tocado muchos temas. Vale. Pues vamos a seguir así, David, mañana. Vale. Venga. Bueno, dependerá de las noticias que nos den, claro. Tantas cosas. Es verdad que hoy había mucha historia porque hemos estado todo el fin de semana pendientes, sobre todo de lo que pasaba en África. Bueno, vamos al rincón del tiburón porque también ha habido la presentación de los últimos resultados y lo vamos a comentar aquí. Bueno, y faltaba los resultados de Amazon y Apple. Amazon, tampoco conducir con mazón. Ojo, duro ese, ¿eh? Duro ese. Bueno, ¿qué nos puedes contar sobre los resultados trimestrales del tercer trimestre de Amazon? Bueno, pues Amazon ha reportado para el tercer trimestre de 2025 ingresos de aproximadamente 180.000 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de cerca del 13% respecto al mismo periodo del anterior año. El beneficio por acción ajustado ha sido de alrededor de 1,95 dólares, superando las estimaciones que estaban en torno a los 1,57. Su unidad de servicios en la nube, Amazon Web Service, creció alrededor del 20%, lo que ha hecho que la acción de Amazon haya volado en la sesión del viernes, disparándose un 9%. Sí, este detalle es muy importante porque venía perdiendo cuota, bueno, sigue perdiendo cuota de mercado realmente con Google Cloud y con Azure, pero al menos este 20% es un repunte en el crecimiento de la división más rentable de Amazon, que es la de Amazon Web Service. Bueno, otra novedad que pinta de cuerpo entero la ambición de Amazon. ¿De cuerpo entero? De cuerpo entero, ojo, ¿qué te parece? Una expresión curiosa. Curiosa cuanto menos. Bueno, el caso, que una cosa que va con la... Es que no sé cómo que se lo diga. No, ya lo he dicho así. Yo lo he entendido. Vale. Bueno, el caso. Otra novedad que es una muestra de la ambición de Amazon es la integración de publicidad en su asistente de voz Alexa Plus, ¿vale? Que, bueno, que es lo que está dándole ahora también mucha caña a Amazon, al tema de la publicidad, porque para ellos es súper rentable. Claro, tú al final entras en Amazon, yo voy a buscar calcetines de colores y te ponen el enlace patrocinado, te cuadran y como ya vas con esa intención de compra, es publicidad súper rentable el que te lo mete. Total. Y encima ahora le están metiendo anuncios a Prime Video, que hasta ahora, bueno, es gratis si tienes Amazon Prime, pero ahora te van a meter anuncios. Y ahora se lo quieren también meter a Alexa. De forma que, claro, si tú estás conversando con Alexa, ahora que le han metido IA y todo este rollo y va todo muy bien, pues también va a ser publicidad súper relevante, ¿vale? Bueno, el caso, que van a hacer eso. Además, han anunciado la eliminación de alrededor de 14.000 puestos corporativos, lo que representa casi el 4% de su plantilla corporativa. Ya recordemos que el otro día dijimos que iban a despedir a unos 40.000 trabajadores. Y que se venían los robots. Y que venían los robots a los almacenes, pues también entre esos despidos va a haber 14.000 elementos corporativos. Esta medida se enmarca dentro de una estrategia mayor, que es reducir la burocracia, eliminar capas organizativas y reorientar recursos hacia lo que Amazon considera una de sus apuestas más importantes, ¿vale? Aquí quería decirte una cosa. Estaba yo esperando
que presentase unos malos resultados a Amazon. Vale. Porque quería que cayese un poquito y comprar. Ojo. Pero se me ha escapado. Siempre se me escapa Amazon. No baja nunca hasta donde yo quiero y se me escapa y al final nunca la tengo. ¿Qué es lo último que has pedido por Amazon? Lo último que he pedido por Amazon. Pues te lo voy a decir. Calzoncillos. Ojo. Muy buenos. Tienen unos ahí... Un poco push-up incluso, te diría. No sé, está muy bien. Sí, sí. Recomendados. Un poco push-up para lo que les gusta a Amazon. Claro. Marcar paquete. Para... ¡Oh! Espectacular. Me va a gustar más que la de no confundir a Amazon con Amazon, ¿eh? Ni con Manzo. Ya, pobre Manzo, no. No, Manzo no. Te iba a decir, ¿sabes lo último que he pedido? ¿Qué has pedido? Una bandera de One Piece. ¡Ah! ¿Sabes para qué? ¿Por si hay protestas? Por si hay protesta. No, porque voy a hacer un pequeño vídeo, una colaboración. Anda, no será con... No. Vale. No te irás con la generación Z de protestas con una bandera de One Piece. Hombre, ¿por qué al no? Congreso. No A estarás, ver, yo es verdad que no estarás planeando. Yo no soy muy generación Z. No soy generación Z a nivel de edad. Ahí te pilla, ¿eh? Pero sí que tengo... Culturalmente, te diría me- que sí que eres más generación Sí, Z que yo. Hombre, sí, tú eres muy millennial. Hombre, Sí, sí. vale. Bueno, el caso. Últimamente estás muy desactualizado, de cosas de jóvenes, tú. Bueno. De música, te veo... Un poquito, ¿eh? Sí, hay que hacer un poco... Sí, hay que... Hay que hacer un poquito. una vuelta de tuerca. Sí. Vale, Sí. bueno, pues si tú lo dices, David. Es verdad que últimamente es que entre África y Venezuela no me da tiempo a actualizarme. Bueno, En es otras verdad cosas. que sí que estás actualizado en la parte de la juventud del mundo, ¿no? Eso sí que estamos contando. Por Bueno, cierto, entonces, que si hay unas protestas de la sí. generación Z espontáneas en España, ya sabemos dónde está el origen. he sido yo. Vale. Hablando de la generación Z, Sí. esta semana vamos a subir un vídeo hablando de las protestas de la generación Z. No confundir, que es muy parecido, está muy vinculado a las primaveras asiáticas, las protestas asiáticas, que realmente que muchas son protestas de la generación Z, pero bueno, no es lo mismo y lo vamos a subir, creo que el sábado hemos dicho, ¿no? Creo que sábado, sí. Vale. Seguramente. Vale. Y ya nos queda por ver los Nos hemos resultados. dejado Apple, es verdad. Los resultados de Apple. Ujú. ¿Qué nos puedes contar de la manzana? De los Pues- de Cupertino. Bueno, Apple, por su parte, ha reportado para su tercer trimestre fiscal de 2025 ingresos de aproximadamente 94.000 millones de dólares, lo que implica un crecimiento del 10% anual, más o menos, no como hemos dicho Correcto. como Amazon. Sí. Las Amazon era un 14, ganancias- ¿no? Vale, un poquito menos. Las ganancias por acción diluidas fueron de 1,57 dólares, también por encima de las expectativas de mercado. Y dentro de sus líneas de negocio, pues el iPhone ha registrado ingresos de 44.600 millones de dólares, con un crecimiento del 13% respecto al año anterior. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos... Cuenta. la división de servicios que ha alcanzado un récord, lo que refuerza la idea de que Apple sigue todavía pues dándole ahí un poco, afianzando esos ingresos recurrentes con menos dependencia de nuevos modelos. Es que de esto quería hablar yo, de la Vale. división de servicios de Apple, porque es ahora mismo, pues ahora lo cuento, pero básicamente la parte de la empresa que ahora mismo es más rentable y la que más crece, ¿no? Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque ahí poco a poco se ha ido convirtiendo esta sección de servicios en el pilar silencioso del imperio. Ya no es solo una fuente complementaria de ingresos, sino el núcleo del modelo de su negocio futuro. Hasta hace unos años Apple dependía casi por completo del hardware, es decir, de los iPod, de los iPad, de los Mac, de los iPhone, todos los cacharros. etcétera, ¿no? De los cacharros, exacto, como dice David. El iPhone representaba más del 60% de sus ventas totales, lo que hacía que la empresa, pues, fuera vulnerable a los ciclos de renovación de dispositivos. Cuando la gente tardaba más en cambiar su móvil porque no había grandes avances, pues las cifras se resentían bastante, o si había una crisis o cualquier cosa. Pero con los servicios que incluyen App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV, Apple Pay, Apple Care y ahora Apple Intelligence, la compañía
ha logrado crear un flujo de ingresos recurrente estable y con márgenes mucho más altos que los del hardware. Mientras que un iPhone puede venderse solo una vez cada 3 o 4 años, pues los servicios generan pagos mensuales. En el último trimestre, Apple ha reportado más de 24.000 millones de dólares en esta división con un margen bruto superior al 70%. Es una pasada, el 70%. Sí, y como decimos, es el negocio más rentable y con más crecimiento de toda la empresa. Pues ahí queda eso. Es el futuro de Apple, visto que la innovación ahora mismo no está siendo lo suyo, ¿eh? En general, los iPhone. Yo tengo el 13, no sé. Yo nunca he sido. No has tenido. Además, nunca me ha gustado. Yo tengo el iPhone 13 y vi el otro día el 17 y digo, si es que es lo mismo. Es que no. ¿Para qué lo voy a cambiar? Estaba pensando, es que te diría que nunca he tenido nada de Apple. De Apple, creo que no. Yo estoy muy contento. El iPhone me gusta y los AirPods me encantan. Los AirPods son súper cómodos, cancelación de ruido muy buena, sirven para hacer deporte. La verdad que esos de los mejores dispositivos que he tenido, los AirPods. Tengo los Pro 2. Vale. Y funcionan bastante. Sí, yo los he probado bien. alguna vez. De hecho, creo que alguna vez me has dejado los tuyos y es verdad que se oye fantástico. Sí, yo lo que nunca he tenido es un ordenador Apple. Ni un Mac, ni un nada. Yo nunca, mira que ya sabes que a mí me gusta mucho todo el tema de la informática y tal. Es que estoy muy acostumbrado a Windows y no me apetece nada cambiar y acostumbrarme a otra cosa. Yo he tenido además sistemas operativos súper distintos. He tenido Ubuntu, no sé si... Justo Ubuntu, mítico. Que era de Linux, bueno, Linux también he tenido, pero sí, pero no, nunca... Pues nada. Pues nos vamos al anzuelo, ¿no? Nos vamos al anzuelo. ¿Quieres comentar algo más? No, que la gente que quiera seguir viendo el anzuelo. Hoy tenemos un anzuelo muy largo, por cierto. He visto que has metido bastantes preguntas. He metido bastantes cosas porque tenemos mucha gente que se ha hecho miembro. Ah, bueno, pues entonces hay que darle... O que ha renovado. Hay que darle contenido a esa gente. Entonces hay que... De hecho, todos los comentarios de hoy son de miembros. Venga, pues... Vamos a ello. Vamos.